Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta cápsula explicativa recordaremos lo que vimos en la clase anterior, que fue las fuerzas y sus efectos, ¿cierto? El objetivo para esta clase es conocer los tipos de fuerzas sobre un objeto y los efectos que se producen. Ese día nos preguntamos, ¿qué es la fuerza? Si ustedes conocen algún tipo de fuerza, ¿cierto? Lo importante o la definición que nosotros podemos, de manera general, decir de una fuerza es que es cualquier acción o influencia que al actuar sobre un cuerpo es capaz de cambiar el estado de movimiento o deformarlo, ¿cierto? Esa es como una definición a grandes rasgos de lo que es la fuerza. ¿Y cuáles son los efectos de las fuerzas? Yo tengo que pensar primero que pone en movimiento un objeto que se encuentra en reposo, ¿ya? Detener un cuerpo en movimiento, que también es un tipo de fuerza. Si viene algo en movimiento, yo la atrapo, por ejemplo, si viene una pelota, yo la atrapo, también estoy deteniendo un cuerpo en movimiento, eso es aplicación de una fuerza, ¿cierto? Si yo cambio la dirección del objeto, también es, como dice acá, un efecto de las fuerzas. Si modifico la forma o el tamaño del objeto, también es un efecto de la fuerza. Entonces, estos cuatro puntos los voy a recordar para que ustedes recuerden lo que son los efectos de las fuerzas. Ahora vamos a ver los tipos de fuerzas que vamos a trabajar en este plan de trabajo. Lo más importante es que recordemos cuál es la fuerza aplicada. Por definición, es la fuerza ejercida sobre un objeto por otro objeto. ¿Ya? El de roce fricción es aquella que opone al movimiento entre las superficies. La de gravedad es la fuerza física que ejerce la masa del planeta sobre los objetos que se hallan en el mismo campo gravitatorio. De esta manera, la gravedad representa el peso de un cuerpo y varía en cada planeta. Y la normal es la fuerza ejercida sobre un objeto en contacto con una superficie, y la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Ahora, en este diagrama de fuerza, nos va a ayudar a visualizar cómo actúa la fuerza en un grupo de objetos. Como sale acá, en este cuadrito, ¿cierto?, de color morado, las flechas son muy importantes para reconocer el tipo de fuerza que estamos enfrentando, ¿cierto? Acá hay una niña que está como un tipo de carrito, ¿cierto? Y estas flechas me van a indicar qué tipo de fuerza yo voy a ejercer. Si nos vamos acá, la normal. La normal, como definición, nos decía que es la fuerza ejercida sobre un objeto en contacto con una superficie. Si yo, ejemplo, tengo mi teléfono acá, lo dejo encima de una mesa, estoy ejerciendo una fuerza normal sobre otro objeto. O si tengo el control remoto, lo dejo, no sé, encima de la mesa, encima de un mueble, encima de un velador, estoy ejerciendo la fuerza normal. La aplicada es aquella que yo ejerzo sobre otro objeto para que vaya en movimiento, y la de roce, como sale acá, es aquella que se opone al movimiento. ¿Ya? Si el carro va si el carro va en esta posición hacia allá y yo ejerzo fuerza hacia el otro lado contrario, estoy haciendo fuerza de roce o de fricción, ¿cierto? Y la de gravedad, que como dice la definición, es la fuerza física que ejerce la masa del planeta. Por ejemplo, el planeta Tierra, la gravedad nos permite que si algún cuerpo cae, ¿cierto? Llega, en este caso, a la superficie de la Tierra, o la superficie claro, de la Tierra. Entonces, qué es lo que nos dice? O la fuerza de la Tierra nos permite que nosotros, la fuerza de gravedad nos permite que nosotros podamos, no sé, caminar, correr, o que los objetos estén en una posición precisa y sin movimiento. Si no hubiese gravedad en la Tierra, se pasaría como cuando uno ve las películas y van los astronautas a otro planeta, por ejemplo, el planeta Marte, y como que andan flotando. O cuando se fijan, cuando suben al espacio, en un punto deja de haber gravedad y al vertir agua, ¿cierto? Las moléculas se transforman y no caen al suelo, sino que andan como en el aire. Esa fuerza de gravedad nos permite todas esas cosas.
a nosotros, o en este caso, en el planeta Tierra. Otro tipo de fuerza que vamos a ver es la fuerza de empuje. La definición de esto es cuando un objeto es colocado en un fluido, el empuje es la fuerza que impulsa al objeto hacia arriba, por diferencia de la presión. Entonces, si yo tengo una botella y la lanzo al agua, eh, la fuerza de la presión va a hacer que mi botella flote y vaya por la superficie. Esa es una fuerza de empuje, que la presión hace que suba y ande por la superficie. En este caso, el ejercicio de la botella es como el más común. El de la tensión, perdón, es la fuerza de atracción ejercida por cuerda, lazo o cadena en una dirección opuesta al objeto. La podemos definir igual cuando jugamos a tirar la cuerda, ¿no es cierto? Dos personas o dos equipos tiran la cuerda, uno hacen fuerza hacia un lado y otro hacia el otro, ¿cierto? Para que puedan, en este caso, ganar, pero la fuerza que se ejercen hacia los dos lados hace que sea una fuerza de tensión. O, por ejemplo, en un auto está la correa de distribución o hay otros tipos de correa en otros aparatos tecnológicos o de la casa que tienen correas para funcionamiento. Esa es la fuerza de tensión. La de resistencia al aire es la fuerza sobre los objetos mientras viajan en el aire. Por ejemplo, andar en paracaídas, parapente, ¿cierto? Esas son resistencia al aire. ¿Por qué resistencia al aire? Porque al abrir el paracaídas, por ejemplo, el aire se concentra en una parte de esta superficie y hace que se pueda maniobrar o se pueda, de cierta manera, estar un tiempo determinado en el aire, no caer de golpe por la fuerza de gravedad. ¿Qué es lo más importante acá, chicos y chicas? Que nosotros podamos entender los tipos de fuerzas que hacemos diariamente, porque de las que yo nombré y las que vimos ese día en clase, hay muchas que hacemos diariamente. Por ejemplo, siempre tomamos el celular o el control remoto o un lápiz o el cuaderno, lo dejamos encima de una mesa. Cuando usted va a hacer las tareas, dejan el cuaderno, ¿cierto? Tiran el cuaderno y todo. Esa es una fuerza normal y lo hacemos diariamente con muchos objetos. Entonces, darse cuenta que esto lo hacemos muchas veces al día. ¿Por qué las tengo que hacer conscientes? Porque me van a servir para hacer el trabajo final que le van a explicar más adelante. Entonces yo ya tengo una fuerza ejercida, ¿cierto? Que es la fuerza normal. La fuerza de, la fuerza ¿cómo se llama? De tensión. Yo ya les di un ejemplo. Tienen que pensar si ustedes la hacen diariamente. Otra, por ejemplo, fuerza aplicada. Cuando yo en el día a día hago este tipo de fuerza, cuando voy a andar en bicicleta, cuando yo me voy a subir a la bicicleta y primero la maniobro con las manos para poder subirme, ¿estaría haciendo una fuerza aplicada? ¿En qué otro momento del día yo hago una fuerza aplicada? La fuerza de gravedad, ¿cuándo sucede? Cuando se me cae algo, ¿qué sucede con esta fuerza de gravedad? ¿Qué hace esta fuerza de gravedad con el objeto que a mí se me cae, por ejemplo, de la mesa hacia abajo? ¿Cuándo yo hago la fuerza de roce o fricción del día a día? ¿Mm? Recuerden estos cuatro tipos. Poner en movimiento un objeto, que son los efectos de la fuerza. Porque así me voy a dar cuenta de las fuerzas que yo hago día a día. Poner en movimiento un objeto que se encuentra en reposo, ¿hago eso diariamente? Ustedes van a decir sí, no, la verdad que sí. Detengo un cuerpo en movimiento. Si yo voy, por ejemplo, si voy a jugar con un amigo fútbol o algo, haré esta fuerza, cambiar la dirección de un objeto, lo voy a hacer diariamente. Todas esas preguntas me las tengo que hacer para que yo pueda ir viendo, o ustedes puedan ir viendo, qué es lo que hacen día a día y cómo este diagrama que está acá les va a ayudar a poder hacer conscientes los tipos de fuerzas que hacemos diariamente.
¿cierto? Porque así como esta niña está empujando un carrito donde hay manzanas, ¿cierto? Y acá me explica que esta es la fuerza normal, ¿cierto? Que la fuerza de gravedad es aquella que va hacia el suelo, o la de roce, si yo voy de forma contraria, o la aplicada, si yo voy empujando el carrito, todo eso yo lo hago diariamente. Entonces lo que haga, lo voy a anotar, o ustedes lo van a anotar en este caso, para que les sirva para hacer el trabajo final. ¿Ya? Así que, ¿cuál es la idea de esta explicación? Es que puedan hacer, como yo les dije anteriormente, y vuelvo a repetir, hacer consciente en un día, al menos, qué fuerza yo voy aplicando desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto. Si tomo desayuno y tomo leche en la mañana, y tomo la taza y hago esto, pensar, ¿qué tipo de fuerza hago? Si yo bajo la taza, la dejo encima de la mesa, qué tipo de fuerza es? Si juego a lanzar una pelota o a lanzar algo, ¿qué tipo de fuerza podré estar haciendo ahí? Todo eso, recuerden, chicos y chicas, anotarlo porque les va a ayudar y les va a simplificar el trabajo final, que como yo les dije al principio, se lo van a explicar posterior a esto, para que no tengan dudas y les pueda ayudar y sea mucho más fácil poder trabajar este, este plan de trabajo. Así que espero les haya servido mucho. Nos vemos, cuídense mucho y cualquier duda o consulta, estamos a su disposición. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Queremos dar inicio ya a lo que tiene que ser, ¿cierto?, la creación de nuestro cuadro comparativo. Si bien en ciencias y matemáticas, ¿cierto?, hemos estado trabajando con la proporcionalidad directa e inversa y también con, ¿cierto?, los tipos de fuerza que uno ejerce sobre un objeto, en el espacio, etcétera. Y para ello, en esta instancia, vamos a abordar, ¿cierto? Y vamos a hacer un pequeño recorrido de nuestro plan de trabajo durante estas semanas. Lo primero, en lo que nos hemos enfocado y trabajado fuertemente es, ¿cierto?, en las actividades que se nos dejaron en la guía de trabajo, en las primeras guías de trabajo, en donde se nos enseña, se nos explica qué es, ¿cierto?, la proporcionalidad directa e inversa. Para ello, ¿cierto?, también tuvimos paralelo una clase junto a la tía Grace. En la segunda semana estuvimos viendo junto al tío Leo las fuerzas, los tipos de fuerzas, cómo se ejerce la fuerza y previo a ello también tuvimos ciertos guías de trabajo para reforzar este contenido. En la tercera semana hemos estado trabajando con el libro del estudiante, aún estamos en ello, ¿cierto? Y en esta tercera semana hemos tenido que realizar actividades de nuestro libro del estudiante y de nuestro cuadernillo. Y nos hemos centrado en algunas páginas específicas. Pero ahora, lo importante también de este video, ¿cierto?, es saber qué debemos hacer en la cuarta semana que se nos avecina. Y es, ¿cierto?, la construcción de nuestro producto final. En esta cuarta semana, y como lo dice aquí, durante, ¿cierto?, esta semana vamos a realizar un cuadro comparativo, tal como se muestra en el ejemplo, en donde podamos especificar, ¿cierto? Primero una acción, como está a mi costado, ¿cierto?, a mi lado izquierdo, la acción que yo voy a ejercer, en este caso, tirar el balón, y ahí identificar, ¿cierto?, la proporcionalidad directa. Como dice aquí, si la cancha está lisa y aplico más fuerza, más lejos va a llegar el balón. En cambio, en la proporcionalidad inversa, si la cancha es de piedra, el balón irá perdiendo su fuerza porque no es liso. Y aquí la fuerza que reconocemos es la fuerza aplicada, la fuerza, perdón, de resistencia al aire. Y también una segunda acción como ejemplo, al empujar una caja. ¿Qué es lo que pasa? En la proporcionalidad directa, como dice aquí, ¿cierto? Si es un camino plano, yo voy a avanzar más rápido, porque va a estar así, recto el camino. La caja va a avanzar más rápido. Pero si lo vemos en la proporcionalidad inversa, si yo voy, ¿cierto?, en una subida con una caja hacia arriba,
me va a costar más porque yo voy a estar ejerciendo la fuerza sobre esa caja, por lo tanto voy a ir un poco más lento que si estuviera en un lugar plano. Y ahí la fuerza que se ejerce es la fuerza normal. Ahora, brevemente, quiero que ustedes puedan saber que si hay dudas, por favor, estamos aquí para que nos puedan consultar. Aquí les dejo un ejemplo, ¿cierto?, de los tipos de fuerza más comunes que hemos visto y recordar que toda evidencia fotográfica, una vez que terminen, ¿cierto?, su cuadro comparativo, nos las puedan enviar a nosotros, sus profesores. Eso sería y espero sea de mucha utilidad este video. Que estén muy bien.